Hola, putazos. He aquí un nuevo vídeo. Es otro de los vídeos de qué pasaría si hubiera sucedido tal cosa. Pues bien, en el cual cambiamos el curso de la historia con una simple acción pues totalmente distinta a la que sucedió realmente. En este caso, vamos a ver qué hubiera pasado si la Hermandad de la Paz el Domingo de Ramos de este año no hubiera hecho el subnormal y no se hubiera acojonado ante las primeras gotas de lluvia del Domingo de Ramos. En plan, pues, pues eso. Como ya sabéis, pues sí, este Domingo de Ramos pues fue un Domingo de Ramos de mal tiempo, pero sobre todo de calima. Y bueno, la Hermandad de la Paz había decidido salir, pero a la hora de salir empiezan a caer antes de tiempo las primeras gotas con barro encima. Y bueno, tras un rato cayendo estas tímidas gotas de barro, pues la hermandad se acojona y bueno, decide que el palio se vuelve, pero el misterio sigue hasta la catedral, la cual entra directamente desde Puerta Jerez. Y bueno, ya sabéis, esa es la historia real, ¿no? Y que luego el misterio regresó el martes santo por la mañana y eso es lo que ocurrió realmente. Pero ahora vamos a ver qué hubiera ocurrido si la hermandad hubiera continuado hacia adelante. Si la hermandad hubiera hecho pues como la borriquita o el despojado, que esas mismas gotas que le estaban cayendo a ellos, pues también les cayeron al despojado y a la borriquita pues justo en la salida les estaba cayendo. Y sin embargo esos no se dieron la vuelta. Pues bien, vamos a ser... aquí va la sinopsis. Pues sí, llegaba el Domingo de Ramos, que un Domingo de Ramos pues un tanto así, no plomizo, bueno sí plomizo, pero más que plomizo, con un cielo anaranjado, ¿no? Con la calima. Un cielo anaranjado o pardo, con la calima, aunque eso sí, por algo el sol lucía tímidamente a través del polvo, pero muy tímidamente, en plan, apenas se podía apreciar las sombras de la gente. Y eso. El pronóstico pues era claro, ¿no? La primera parte del día sería tranquila, sería como los 2 días anteriores que pese a estar ahí cubierto con toda la calima pues y todo eso, pues fueron días tranquilos y estables. Pues la primera parte del Domingo de Ramos, las primeras horas, recordarían a las vísperas, pero sin embargo conforme avanzaba el tiempo la situación iría peor y ya, ya que había una borrasca que estaba entrando desde el Golfo de Cádiz y bueno, sobre todo las borrascas del Golfo de Cádiz son las más puñeteras, tú, porque son las que más agua dejan y bueno, y suelen ser pues muy fuertes, ¿no? Llegaba una borrasca del Golfo de Cádiz y que bueno, que ya con la tarde avanzada ya empezaría a caer, ¿no? Eh, Aunque el pronóstico inicial era que hasta el anochecer no empezaría a llover, el pronóstico inicial, pero sin embargo, en torno al mediodía, la EMET, la EMET lanza un nuevo parte en el cual adelanta el inicio de las precipitaciones a las 5 de la tarde. Como repetí, pues sí, estamos en contexto, ¿no? Pese a esos pronósticos, el Domingo de Ramos empieza con normalidad en el porvenir, en plan, las personas pues había que no cabían, estaba la calle Río de la Plata que no cabía ni un alfiler, la gente que había esperando la salida, en plan, la gente confiaba en que la hermandad saldría y que bueno, intentaría apurar lo máximo su ida hacia la catedral y llegar lo antes posible a la catedral y luego ya después se vería, ¿no? En función de cómo evolucionaría la cosa. Y bueno, las bandas ya habían llegado, habían hecho su pasacalles y ya estaban listas para la salida. Y pese a los últimos malos pronósticos, la hermandad decide salir.
va y decide salir inaugurando de este modo un domingo de Ramos incierto. Pero he aquí que, que pese a anunciar casi puntualmente, bueno, con minutos de antelación que se salía, la formación de la cofradía y la apertura de la puerta del templo se demoraron unos minutos. Aparte que un par de horas antes de eso ya la EMET había dado alerta amarilla pues por fuertes tormentas y vientos, aunque los vientos yo no los vi en todo el día, yo no los sentí en todo el día, pero decían que iba a haber viento y por eso el ayuntamiento cerró el parque de María Luisa, por lo cual eso fastidiaba bastante a La Paz porque lo obligaba a buscar un recorrido alternativo. Le obligaba a buscar un recorrido alternativo y bueno, no podía, este año no podría hacer su estampa típica de cada domingo de Ramos con los pasos pasando por el medio del parque. Este año no podría ser. Pero aún así, pese a que todo parecía en contra, la hermandad decide salir y bueno, pasado un cuarto de hora de su horario oficial de salida, ya hay cuarto, pues la hermandad por fin abre las puertas para que salga la cruz de guía seguida de todo el cuerpo de nazarenos, bueno, y se desata la alegría. Pero sí, en contraste con esa alegría que se vivía en el Porvenir, en el otro lado de la ciudad, en San Julián, se ocurría todo lo contrario. La hermandad de la Iniesta decide no salir, dado los últimos partes meteorológicos. Y bueno, a ver. Sí, eso, la hermandad de la Iniesta decide no salir, pese a que en ese mismo momento estaba saliendo La Paz. Y bueno, y lucía, en ese momento todavía lucía tímidamente el sol, ¿no? Y bueno, empieza la estación de penitencia de La Paz y bueno, empieza con relativa normalidad. Bueno, tienen que ir a un ritmo alto, entre que habían salido con retraso, con un poco de retraso, y bueno, y tenían que asegurarse de poder llegar al menos a la catedral antes de que llegara el grueso de las precipitaciones, pues fueron a un ritmo bastante vertiginoso, ¿no? Como nunca antes se había visto, y bueno, ya lo raro de ese Domingo de Ramos empezaría a verse ya una vez salen de la calle Brasil. De la calle Brasil, pues que en la calle Brasil, pues que en lugar de seguir de frente para entrar en el parque, pues esta vez giran a la derecha a la avenida de la Borbolla y bueno, la recorren, ¿no? Una estampa que sucedía en los primeros años de la cofradía, ¿no? Ya que en sus primeros años, en sus años fundacionales, la Hermandad de la Paz no pasaba por el Parque Alaída, sino que bordeaba pues por Avenida de Portugal, por la Avenida de la Borbolla y Avenida de Portugal. Y el parque lo dejaban para la vuelta, ¿no? Para que los pasos pasaran pues por el centro de la Plaza de España y bueno, entre las fuentes y se vio un espectáculo hermoso de noche. Pero bueno, volviendo a esto, pues con ese rodeo que harían al parque a través de las avenidas de la Borbolla y Portugal, pues recrearían esas primeras salidas, ¿no? En la cual a la ida iban por fuera del parque en lugar de por dentro. Y bueno, iban rápidos, iban a buen ritmo, pero aún así se iban gustando con las marchas, ¿no? A la salida, como es típico, al misterio le habían tocado Nuestro Padre Jesús de la Victoria y después la siguiente marcha le tocaron fue Romance en el Porvenir. Y bueno, y después ya continuaron ahí eso. Después al salir del barrio ya en la avenida de la Borbolla le tocaron O Pecador al Cristo. Y bueno, así siguieron. Como también era habitual, al palio, a la salida, tras la saeta que le cantan a la salida, pues también le tocaron lo típico, la Marcha Virgen de la Paz. Y bueno, la tocaron bien y bueno. Sin embargo, ya en la segunda chicota en la calle, ya iniciándose la segunda marcha que creo que era Coronación de la Paz, empieza lo esto.
Ya iba el misterio por el final de la borbolla a punto de girar, de hacer el giro hacia la avenida de Portugal, cuando de repente y sin previo aviso empiezan a caer ya las primeras gotas de barro. Sí, ya las lluvias se adelantaban, porque el pronóstico decía que el riesgo de lluvia empezaría a las 5 y sin embargo eran pasadas las 2:30 y empezaban a caer goterones de barro. Y yo estaba viendo la cofradía en Avenida de Portugal, ojo. Estaba viéndola en Avenida de Portugal y bueno, la, herma- la hermandad ya contaba con que iba a ser una estación de penitencia difícil y a la carrera y que bueno, que iban a sufrir y bueno, como habían arriesgado ya, pues iban a arriesgar con todas sus consecuencias y cuatro gotillas de barro pues no les iba a chantar, ¿no? Por lo cual siguieron como si nada. Entonces el misterio llega a la avenida de Portugal con la marcha, creo que era Salud de Montensión, ¿no? Creo que era. Yo es que a veces confundo esa marcha con Orando en Montesión, ya que ambas son dedicadas a la hermandad de Montensión y son creo que del mismo autor. Y bueno, pasaron a gran velocidad el paso por mi eso. Y bueno, después de parar brevemente y eso, pues vuelven a subir al paso y a levantar el paso y tocan la marcha Santa María de la Esperanza. Y bueno, siguen hacia adelante como si nada. Mientras las hermandades de Jesús Despojado y la Bojiquita, pues seguían saliendo, ¿no? Pese a esas gotas que caían. Por lo cual, pues el domingo de Ramos, salvo por la hermandad de la Iniesta que ya había decidido no salir, pues estaba desarrollando por el momento según lo planeado, ¿no? Con las hermandades saliendo con relativa normalidad. Y bueno, entonces el, eh, aparece apretar un poco la lluvia, pero aún así la hermandad, sabiendo que lo gordo no llegaría hasta las 5 y les pillaría en pleno centro, pues deciden continuar adelante y bueno, aguantan un poquito, es cierto que le ponen el capote al señor le ponen un capote a la altura de la universidad y bueno, la gente aplaude a la hermandad por su valentía y arrojo y bueno, y al manto también lo cubren con plastiquitos, dado que al ser goterones de barro, bueno, y el manto de la paz es blanco, pues se notaría muchísimo las gotas de barro caídas en el manto, se notarían muchísimo. Buena decisión el cubrir el manto, porque es cierto que en ese manto las gotas de barro se notarían más que, por ejemplo, en los mantos de Dolores y Misericordia o el Subterráneo, que fueron los otros dos palios de la jornada que salieron a la calle. Y eso. Y entonces, tras ponerle los plastiquitos tanto a las imágenes como a las insignias, pues se decidió continuar adelante. Y así pasaron a gran velocidad por la calle Palos de la Folo entera, los pasos. El palio llegó a mi posición por donde estaba, pues llegó a los sones de la marcha. A ver, ¿cuál podría ser? Hermanos Costaleros, podría ser. Llegó con la marcha de Hermanos Costaleros a Avenida de Portugal y bueno, continuó después el otro tramo de la Avenida de Portugal con Madre Iniesta. Después, sí, yo lo estaría siguiendo hasta aproximadamente la Puerta Jerez o el Postigo, no sé, por ahí. Después continuaría la procesión por ahí. Luego cuando el paso de misterio ya llegara a la avenida de la Constitución, ya superara la Puerta Jerez y ya fuera por la avenida Constitución, pues los goterones de barro empezarían a remitir y bueno, en la cofradía ya respirarían más tranquilos y los pocos paraguas que se habían abierto pues se cerraban y bueno,
podía continuar la cofradía con cierta normalidad, por lo cual, pero aún así el capote lo mantuvieron puesto para que no se manche la túnica que tenían, la túnica del señor, bueno, y el mantolín recién bordado, que estrenaban mantolín bordado. Entonces así continuó el resto de la estación de penitencia el señor de la Victoria, con el mantolín puesto. Continuaron con el mantolín puesto y eso. Y el palio también mantenía el plástico puesto por lo que le pudiera caer de más. Y entonces continuaron. Prosiguieron por el postigo y el entorno del Arenal. Pues al postigo el señor llegó con la marcha Legionarios del Porvenir. Después siguió con su marcha típica del Señor nuestro Padre Jesús de la Victoria. Y después tocaron la marcha Virgen de la Paz, de agrupación musical, obviamente. Luego el palio llegaría a ese entorno, pues, con las marchas Rocío, a mi Virgen de la Paz y Danos la Paz. Y bueno, pues ahí bajo un cielo cada vez más amenazante y grisáceo ya pasaban del naranja, del típico naranja. Pasaban, sí, era naranja el cielo, pero entre el cielo anaranjado grisáceo cada vez se hacía más amenazante, ¿no? Ya que cada vez se estaba cargando más de agua y eso. Eran pues sí, la borrasca ya estaba entrando y bueno, se dejaba notar, ¿no? El transitar de los pasos pues por el Arenal se dispuso a un ritmo algo mayor de lo habitual y bueno, también eso sí, y luego la, la hermandad de la cruz de guía pues llegó aprovechando que la hermandad de la Iniesta no había salido y teniendo en cuenta que las horas críticas ya se acercaban, estaban próximas, pues la hermandad aligeró un poco alcanzó la campana con cierta antelación, con cierto adelanto, aprovechando que la Iniesta no estaba. Y ocupó el puesto de la Iniesta, ¿no? El tramo horario de la Iniesta en carrera oficial, pues se vio sustituida por La Paz. Y La Paz entonces transitó por la campana. Por la campana, pues a un ritmo bastante ligero, ¿no? Con el compás abierto. Tratando de buscar lo antes posible la catedral. Al misterio llegaban a campana entre aclamaciones de la gente y entre los aplausos de los asistentes, de los ahí presentes y bueno, llega el misterio al palquillo con su propia marcha de nuestro Padre Jesús de la Victoria. Lo paran una vez al terminar la marcha y bueno, y el capataz dedica, en el mismo palquillo, el capataz dedica una levantada pues por el fin de la guerra, tanto en Ucrania como ahí en Gaza, en Tierra Santa. Por lo de la masacre esta que está habiendo en los últimos meses en Tierra Santa, que ya sabéis lo que ha ocurrido, ¿no? Lo que ocurre desde octubre en Tierra Santa, ¿no? Aunque bueno, el conflicto venía de mucho antes, pero bueno. Lo gordo empezó en pasado otoño y bueno, dedicaban una levantada pues para el final de la guerra, ¿no? Por el final de ese conflicto armado que hay en Tierra Santa. Y luego el señor reviró en el parquillo pues a los sones de al Rey de la Paz y luego continuó con Oh Bendita Estrella y De Vuelta al Porvenir. Y entonces se internó rápido por Sierpes buscando la catedral, con la mirada cada vez más puesta en el cielo, ya que cada vez el cielo se iba poniendo más feo, más feucho. Y bueno, a los pocos minutos, con los nazarenos ya yendo de 3 a 3 para ganar metros y por lo que pudiera pasar, llega el palio a la misma campana y
Y bueno, eh, obviamente con la llegada del palio a campana llegan los sones de la Marcha Virgen de la Paz. Marcha que termina cuando el palio ya está revirando hacia la calle central de la campana y bueno, vuelven a empezar a tocar la marcha porque la revira todavía no había terminado y una vez termina la revira, el capataz manda a parar el paso y una vez se manda a parar el paso, la banda de música Santa Ana Dos Hermanas detiene la marcha. Y bueno, entonces con el palio dedican una levanta pues también por la paz en el mundo, ¿no? Por el fin de las guerras y eso. Por el fin de la guerra y por el cese de la guerra y bueno, la levantan y entonces tocan Coronación de la Paz y después Victoria y Paz. Y ya cuando el palio de la Paz abandona la plaza de Campana, volvía a caer algunas gotas de agua, volvían a caer algunas gotas de barro y bueno, la hermandad entonces decidió apretar un poco más el paso. Detrás venía la cena que había decidido no sí que había decidido salir, curiosamente. Ya las hermandades de la Iniesta y San Roque habían decidido no salir y bueno, y la estrella estaba a punto. Había pedido media hora, creo que había pedido la estrella. Pasados unos minutos, lo que parecía ser de nuevo cuando el paso del misterio ya iba por la avenida y se disponía a encarar la catedral, pues ya lo que y el palio estaba en mitad de sierpes, lo que parecía ser un nuevo chirimiri de barro, pues se convirtió esta vez ya así pues en lluvia con todos sus avíos, ¿no? En una lluvia propiamente dicha. Unas lluvias moderadas pues que fueron las que remataron ya la jornada, ¿no? A estas alturas el misterio de la borriquita ya había entrado y Jesús despojado estaba en la catedral a la espera de qué poder hacer con el regreso, si regresar o no a Molviedo. Esa lluvia terminó de despejar sus dudas y habían decidido quedarse, pero estaba por ver hacia la Paz. La Paz entonces refugia sus pasos, corre con sus pasos a refugiarse en la catedral y bueno, detrás venía la cena, aunque no sé si a la cena yo creo que les pillaría, supongo que seguirían hacia adelante, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que ya últimamente y en vista de lo ocurrido el miércoles santo con el Carmen y el Buen Fin, que al Carmen le pilló la lluvia en Campana y en lugar de refugiarse en la Anunciación, que es donde podrían haberse refugiado, que era lo que tenían más a mano, decidieron seguir hasta la catedral, ¿no? Y el Buen Fin, lo mismo, bueno, es que el Buen Fin incluso hasta se podría haber vuelto sobre sus pasos a San Antonio, pero supongo que la cena, pues, bueno, la cena que encima en la versión real lo que hizo fue que intentó regresar a los terceros en medio de la lluvia, tú, fíjate. Pues eso, entonces, sí, la cena que iba detrás, pues también le siguió y se refugió en la catedral. En plan, toda la cofradía del Porvenir se refugió en la catedral y junto con los pasos del despojado y los de la cena que venían justo detrás. Y bueno, en vista, sí, como en la versión real, solo que esta vez en lugar de solo el paso misterio también estaba el paso palio refugiado ahí en la catedral. Entonces, en vista de que la tarde se había metido en agua y bueno, y que no iba a parar de llover y eso, de que no iba a parar de llover y que la jornada ya está perdida, bueno, y que las que quedaban por decidir ya habían dicho que no, pues se suspende el traslado, se termina la estación de penitencia y bueno, se dejan los pasos ahí los enseres y los pasos ahí en la catedral y los nazarenos tienen que volver a casa por el camino más corto. Se decide con el asesoramiento del CECOP y el Consejo y el Cabildo Catedral
que la vuelta de los pasos de la Paz al Porvenir se efectuará el martes santo por la mañana a las 9. Entonces, poco antes de las 9, pues el martes santo al amanecer, en el amanecer, pues son citados en la catedral, pues todos los hermanos, pues que vayan a participar en el traslado, ¿no? En el traslado de regreso, y bueno, acuden con traje de chaqueta, en plan vestidos de paisano los hermanos, y bueno, se van formando los tramos que vayan a acompañar a los titulares en el regreso dentro de la catedral, y bueno, y empieza entonces y en torno a las 9 se abren las puertas de la puerta de San Miguel, pues que es por la que saldría por la que sale la Paz, y bueno, y emprenden el regreso más directo posible a esto, a San Sebastián. Pese a que las bandas que les acompañan el Domingo de Ramos tenían que tocar ese mismo martes santo por la tarde, en el caso de la agrupación musical de la Encarnación de San Benito, pues tenían que tocar por la tarde con su propia hermandad, ¿no? Con su paso misterio de la presentación al pueblo. Y mientras que Santana de Dos Hermanas tendría que tocar con la Candelaria. Aún así, pese a que tendrían que tocar por la tarde, las dos bandas se presentaron ahí para acompañar a los titulares en su regreso. Fue un regreso bastante lúcido, ¿no? Con un sol radiante, aunque eso sí, unas temperaturas bastante frías para la época, ¿no? Unas temperaturas bastante frías, y bueno, un poco desapacible estaba el ambiente pese al sol radiante. Y bueno, entonces fueron a paso normal, los pasos, bueno, fueron a gran velocidad para estar dentro lo antes posible y para que su entrada no coincida temporalmente con la salida del cerro, que tendría que salir a las 12 menos 20 o así. Entonces van a buen ritmo, y bueno, tanto la Encarnación como Santana de Dos Hermanas, pese a la premura de la situación, tocan muy bien las marchas, las tocan de forma exquisita, y bueno, luego, al llegar a la zona del parque, al haberse ya desactivado la alerta amarilla por viento y tormentas, pues se le permitió a la hermandad regresar por el parque. Y ya con esto compensan que el domingo no les hayan dejado transitar por él. Por lo cual el regreso al menos lo realizaron por el parque, como en la versión real El Misterio. Entonces por el parque pues ven estampas hermosas con la hermandad regresando a la plena luz de la mañana, y bueno, van regresando a la plena luz de la mañana, y el sol radiante pues ilumina tanto el dorado del primer paso como luego la blancura del segundo. Entonces el sol se cuela pues por las bambalinas de la Virgen de la Paz para iluminarle el rostro. Y así llegan puntuales al Porvenir. Llega primero el misterio, que se recoge con las marchas de Nuestro Padre Jesús de la Victoria y Romance en el Porvenir, no sin antes cantarle una saeta desde la Casa Hermandad en la entrada. Y lo mismo pasó con el palio, que llegó primero con la marcha Regina Pacis, y para la cancela de la parroquia, y bueno, detienen el paso, le cantan la saeta a la Virgen en la entrada, y luego giran el paso a los sones, giran el paso 180 grados para que entre mirando al público a los sones de la marcha Virgen de la Paz. Y ya la hermandad ya está recogida en torno a las 11, entre las 10:30 y las 11 ya está la hermandad recogida. En plan, por poco no coincide con la inicio de salida del cerro. Y ya están recogidos los pasos, y bueno, ya se analizan ya en frío los desperfectos que pudo haberles ocasionado el barro el domingo, y bueno,
determinaron que no les pasó nada y bueno, y lo que se ensució se dedicaron a limpiarlo durante la Pascua. Y bueno, y hasta aquí la crónica de qué hubiera pasado si La Paz no hubiera hecho el subnormal y no se hubiera vuelto el palio con 4 gotas de mierda que caían y hubieran esperado a que cayera la gorda para refugiarse. Eso es lo que hubiera pasado. Espero que os haya gustado el vídeo. Pulgar arriba, comentar, suscribirse y compartirlo. Nos vemos.